Muy buenos días, reciban todos nuestros asistentes un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Seguimos acompañándolos desde el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, permitiendo así fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y el cuidado por los demás. Es genial que sigamos convirtiéndonos en multiplicadores del conocimiento, siendo personas responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Para aquellas personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, como la presentación técnica, las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recordamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.co/talleres-web, para que ahí estén conectados y puedan nuevamente ver estos maravillosos contenidos. También quiero felicitarlos a todos y para nosotros es motivador verlos conectados, atentos, que cada día seguimos haciendo las cosas bien y que estamos promoviendo la prevención a través de personas responsables. Por eso seguimos creando talleres pensados en cada uno de ustedes. Hoy tenemos un acompañamiento especial en el sector construcción, por lo que daremos una excelente temática el día de hoy. Para aquellos asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante tener en cuenta unos aspectos. Primero, deben participar en el 90% del taller y segundo, al finalizar el taller web, deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. Simplemente es dar clic en la X y automáticamente les aparecerá la encuesta. También es importante aclararles a todos los participantes que deben estar conectados durante la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen el cupo puede cerrarse. Les recordamos que para tener una mejor experiencia con nuestros talleres web, les aconsejamos ver la transmisión directamente conectados desde el computador y con el cable del router del internet conectado al computador, para que estemos ahí pendientes y podamos tener una mejor emisión. Bueno, y sin más preámbulo, damos inicio el día de hoy a nuestro taller web con la temática Primer Seminario Web, Ministerio del Trabajo Urabá y Positiva Compañía de Seguros del sector construcción. Les cuento que este espacio ustedes podrán realizar preguntas, la cual podrán hacer en el icono de preguntas. Les recuerdo que no tenemos chat, pero sí tenemos la opción de preguntas para que ustedes aprovechen y puedan generar todas sus preguntas y resolverlas con nuestros expertos. Nos acompaña en el día de hoy Alexandra Ríos. Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo, experta en cobro coactivo. Actualmente es la directora de territorio de la Especial de Urabá, apartado del Ministerio del Trabajo. También nos acompaña el día de hoy Víctor Alfonso Méndez, abogado, especialista en Derecho Público, inspector del Trabajo y Seguridad Social, coordinador del área de riesgos laborales de la Oficina Especial de Urabá de apartado del Ministerio del Trabajo. Y de Positiva Compañía de Seguros nos acompaña el experto doctor Francisco Ortiz, médico cirujano, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional, especialista en alta dirección en seguros. Actualmente es el gerente de investigación y control del riesgo de Positiva Compañía de Seguros, S.A. También nos acompaña Carolina Casas Velázquez, ella es enfermera de la Universidad Javeriana, especialista en Administración Salud Ocupacional, especialista en auditoría del sistema de gestión en salud ocupacional, con más de 25 años de experiencia en todo el sector de riesgos laborales. Entonces, damos la bienvenida a nuestros profesionales y damos inicio con este taller especial. Buenos días y saludos a todas las empresas que nos escuchan. Soy Alexandra Ríos, la directora territorial de la Oficina Especial de Urabá, y quiero agradecerles el interés en adquirir conocimiento, el cual los convoca hoy a este taller web que está programado. Ese conocimiento es para aplicarlo a sus empresas de acuerdo a la situación que como país estamos afrontando en el tema laboral. Y pues como ministerio sabemos que tenemos unas competencias de inspección, vigilancia y control, pero sí también tenemos una labor de acompañar a las empresas. En aplicación a esta labor queremos ofrecerles información útil que les permita a sus empresas mejorar las condiciones para la prestación de los servicios que ofrecen. Hay temas laborales que se vienen regulando desde la declaratoria de la pandemia y hoy en especial queremos hacerles una exposición
de la Resolución Conjunta 001 del 2020 y la Resolución 017. Esperamos puedan estar atentos y en la medida en que se generen inquietudes, las mismas se resolverán al finalizar las exposiciones. Como Ministerio del Trabajo tenemos un compromiso en la región de Urabá y sabemos que en estos momentos quizás no estamos prestando nuestros servicios de forma presencial, pero a las empresas que nos están escuchando, que se encuentran en Urabá, queremos decirles que también tenemos nuestros canales virtuales abiertos a través del correo electrónico oe@mintrabajo.gov.co, en donde recibimos las quejas, consultas e inquietudes que como empresa tengan y también de forma particular. Entonces, la invitación es que sigamos conectados a través de los medios virtuales, agradecerles a Positiva este espacio y que seguiremos brindando capacitaciones, seminarios, a fin de tener las empresas enteradas. El día de hoy, entonces, estamos aquí a través de este taller web y los dejo con el doctor Francisco Ortiz. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos en nombre de Positiva Compañía de Seguros. Vamos a revisar los principales conceptos sobre la enfermedad COVID-19 y luego nos centramos en las condiciones de bioseguridad generales y las condiciones de bioseguridad en el sector de la construcción. Empezamos, Carolina, por favor. Como ustedes saben, estamos en la etapa de mitigación. Como su nombre lo indica, en la mitigación lo que tenemos que hacer es minimizar los efectos de la pandemia o de esta epidemia, pues que se convirtió en pandemia. Más sin embargo, tenemos que seguir evitando que el virus se propague. Recordemos, hay muchos municipios, casi 1000 municipios libres en este momento de la infección. Por lo tanto, tenemos que seguir vigilantes y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que llegue el primer caso a cada uno de sus municipios. Entonces, seguimos en contención, seguimos haciendo actividades de prevención. Esos son conceptos muy claros que es bueno que los tengamos, que son actividades de prevención, contención y mitigación las que estamos haciendo y que lo que nos interesa mucho es evitar que la enfermedad se propague y que se formen unos picos muy altos para que tengamos toda la oportunidad de poder ser atendidos en el momento, Dios no quiera, pues que se nos presente una infección y que estemos todos preparados y que los sistemas de salud estén preparados. La siguiente, por favor. Las condiciones y recomendaciones básicas de bioseguridad siguen vigentes, es decir, no se necesitan actuaciones muy especiales, sino cumplir las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, las secretarías departamentales de salud, sus EPS, la ARL, la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Es decir, todos estamos enfocados y alineados en que, y sabemos y entendemos que si seguimos las recomendaciones básicas, vamos a evitar que la pandemia se nos dispare y que haya unos altos índices de infección al mismo tiempo. La repasamos, es evitar el contacto cercano. Regresemos, por favor, Carolina. Gracias. No tan rápido. Evitar el contacto cercano con personas enfermas a menos de 2 metros. Lavarse las manos. ¿Por qué lavarse las manos? Porque recordemos, los virus están en la superficie. Los virus caen con las goticas de saliva y se alojan en las superficies. Entonces, al lavarnos las manos, pues nosotros destruimos los virus porque los virus son muy sensibles al jabón y a cualquier otro desinfectante. Entonces, con un buen lavado de manos, nosotros evitamos que ese virus que hemos recogido en alguna parte, cuando las hemos cogido con las manos, las llevemos a nuestras mucosas, es decir, a los labios, a los ojos o a la nariz y los podamos inhalar. Por eso son básicas estas recomendaciones: cubrirse la parte interna con la parte interna del brazo al toser, mantener ordenados, limpios y desinfectados los sitios de trabajo, tener ventiladas los lugares de trabajo al igual que la casa y acatar todas las recomendaciones dadas por el gobierno nacional y por salud pública.
Ahora, más adelante, vamos a hablar de esas recomendaciones. Si tiene síntomas de resfriado, quedarse en casa y lo vamos a ver por qué. Sigamos con la siguiente, por favor. Bueno, esto también es una diapositiva que yo insisto en todas las conferencias que estamos dando todos los días en los diferentes sectores de la economía, en el sentido de documentarse muy bien. En el auditorio en este momento hay trabajadores que no laboran en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero otros que sí están al cargo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y yo los invito a que estudiemos todos los días, nos documentemos, evitemos informaciones que no son muy sólidas, y hay organismos que nos dan informaciones bastante claras. Por ejemplo, cuando hablamos de la página del Ministerio de Salud de Colombia, ustedes van a encontrar allí toda la información. Encuentran en primer lugar toda la normatividad que ha sacado el ministerio y todas las normas conjuntas que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social con otros ministerios y con otros organismos. En el Instituto Nacional de Salud ustedes encuentran toda la documentación técnica alrededor de la enfermedad. En el ministerio también, pero no detallé esto porque tengo una diapositiva muy especial para hablarle de la documentación del Ministerio de Salud. Se las adelanto, el Ministerio de Salud tiene unos documentos técnicos que se llaman lineamientos, que se llaman guías y orientaciones. Y esas documentaciones, en esas documentaciones ustedes pueden aclarar, yo creo que el 99% de las dudas que tengan con respecto a qué hacer, cómo actuar, y hay un entendimiento claro porque pues son documentos muy bien elaborados y no son documentos sacados debajo de la manga, es decir, son los mismos lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud, que los acoge y los adapta para cada país, los ministerios de salud de cada país. En este caso, el Ministerio de Salud de Colombia pues, ha adaptado la mayoría de los lineamientos que expide diariamente la Organización Mundial de la Salud. Regreso al Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué el Instituto Nacional de Salud? Recordemos, el Instituto Nacional de Salud es el organismo líder, rector de la investigación y de la alta tecnología con respecto a todas las enfermedades emergentes, las enfermedades infecciosas, las nuevas enfermedades. Es allí donde se empezó a procesar las primeras pruebas para diagnosticar esta enfermedad, el PCR-RT, fueron los primeros y son las personas, es el organismo que vigila y que capacita a otros laboratorios de otras ciudades para que puedan procesar estas pruebas. Así que tengan confianza que esa información que ustedes encuentran en el Instituto Nacional de Salud es una información muy valiosa. Y ya les había dicho que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es una ramificación de esa Organización Mundial de la Salud en los países de Latinoamérica y del habla hispana, son organismos también que están al frente de esta pandemia y están elaborando recomendaciones prácticas para llevar a cabo. La siguiente, por favor, Carolina. Esto es algunos ejemplos que yo les traigo aquí de qué hacer con algunos casos. Pero antes de eso, a ver, revisemos, por ejemplo, definiciones. Voy a hablarles mucho aquí de lo que son las enfermedades, la infección respiratoria aguda, IRA. Recuerden, infección respiratoria aguda nos ha dado a todos. Todos los que estamos aquí hemos tenido infecciones respiratorias agudas. ¿En qué consiste la infección respiratoria aguda? Pues hay fiebre, hay malestar general, hay dolor del cuerpo, hay dolor de cabeza, hay secreción nasal, hay tos, pero pues la infección respiratoria aguda se puede convertir, puede ser leve, puede ser moderada, pero puede ser severa. ¿Qué quiere decir que puede ser severa? Pues simplemente es que la fiebre va a ser mucho más fuerte, el dolor de cabeza va a ser
mucho más fuerte y esa tos inicialmente suave puede convertirse en una tos muy severa y puede haber dificultad respiratoria. Bueno, vamos a hablar entonces qué podemos hacer ante algunos casos. Recordemos entonces ahora la definición de casos. El COVID, la enfermedad COVID, que el CO, las dos primeras palabras de letras de COVID quiere decir corona. VI quiere decir virus. Y la D quiere decir disease. Disease en inglés es enfermedad. Entonces, COVID es la enfermedad por el coronavirus. 19, pues porque se identificó esta enfermedad a finales del año 2019, entre noviembre y diciembre. Algunos dicen que incluso 2 meses antes ya habían esos casos en Wuhan. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud la aceptó y la codificó en diciembre del año pasado. Pero recuerden que esa enfermedad, pues, en su gran porcentaje, más del 80% se presenta sin síntomas. Es decir, es asintomática. Eso quiere decir asintomática. Y un pequeño porcentaje, sea un 20%, puede tener síntomas. Entonces nosotros vamos a revisar algunos casos de personas que pueden tener síntomas. Y dentro de esos síntomas pueden haber, ya lo habíamos dicho, como leves, como moderados y como severos. Eso hace que cuando uno está frente a esas personas asintomáticas, uno puede decir, este caso es probable, este caso es confirmado, este caso es sospechoso. Entonces, el caso confirmado, pues estamos hablando de que la persona tiene una infección respiratoria aguda severa y tiene una prueba confirmatoria positiva. Esa prueba confirmatoria se llama PCR, RT, cadena de reacción de la polimerasa con la transcriptasa inversa. Así se viene. Lo que cogen es el material genético de ese virus, lo amplifican y identifican esas cadenas de DNA. Por eso se llama la prueba PCR. O sea, que estamos diciendo que estamos viendo el DNA. Es decir, eso es una prueba que tiene una alta especificidad, una alta sensibilidad, porque uno está afirmando que está viendo esas cadenas virales. Se llama la prueba PCR. Entonces el caso, pues, es confirmado. Pero el caso puede ser probable, por ejemplo, porque hay un síntoma bastante severo y de pronto hay un indicador epidemiológico bastante afirmativo que lo puede llevar a tener casi la seguridad de que la persona puede tener la enfermedad, que es que la persona tiene los síntomas severos, pero además estuvo en contacto con un paciente, o en el caso de un trabajador de la salud, estuvo atendiendo un paciente positivo, o la persona estuvo en contacto con el familiar o con el cónyuge o con la cónyuge que tiene la enfermedad y que está, por ejemplo, en la casa hospitalizada. Entonces ese caso se vuelve muy probable. O tiene otra prueba que no es exclusivamente la prueba que se llama PCR, sino que se llama prueba serológica rápida para detectar anticuerpos. Entonces la puede tener positiva, entonces se convierte en un caso muy probable. Y el caso sospechoso es que pues, puede tener el cuadro, pero no hay ninguna prueba, ni siquiera la prueba rápida serológica positiva que lo pueda llevar a uno a pensar de que la persona tenga la enfermedad, pero se convierte en sospechoso, por ejemplo, por su cuadro clínico. Entonces, vamos a revisar algunos casos para que tengamos claro por qué es que tenemos que actuar. La actuación es un cuadrado. Imagínense un cuadrado donde ARL está en una esquina y ustedes, la empresa,
están en una esquina, ahí al ladito nuestro, en la otra esquina, pero necesitamos que en las otras dos esquinas esté la EPS y que en la otra esquina esté la Secretaría de Salud, bien sea del municipio o bien sea del departamento. Es decir, el mensaje es que tenemos que actuar los cuatro coordinadamente. La empresa, la ARL, la EPS y la Secretaría de Salud. Todos nos necesitamos y si todos trabajamos juntos, mantenemos esos casos que ya revisamos que son casos, los mantenemos controlados y vigilados. Podemos identificar lo que se llama la cadena epidemiológica. Recordemos otro término. Cadena epidemiológica son los nombres de personas, familiares o trabajadores de un caso que en este momento pues estamos hablando de un trabajador que puede ser sospechoso, probable o confirmado. Entonces, cuando tenemos un caso sospechoso, probable o confirmado, nosotros tenemos que saber quiénes han estado en contacto con esa persona y quiénes pueden estar en contacto con esa persona, la familia o los compañeros de trabajo. En este momento, pues estamos hablando del sector de la construcción. Y cuando identificamos esa cadena epidemiológica, es cuando vamos a decir, esta persona estuvo en contacto, pero como mi empresa estaba cumpliendo las condiciones de bioseguridad establecidas en la norma, entonces estuvo retirada más de 2 metros, estuvo utilizando los elementos de protección personal, se lavaba las manos frecuentemente y seguía todas las recomendaciones. Por lo tanto, es muy improbable que haya que la coloquemos como cadena epidemiológica, como miembro de esa cadena epidemiológica, como perteneciente a esa cadena epidemiológica. Es allí donde la Secretaría de Salud va a definir en la empresa cuáles van a ser los trabajadores que se van a interpretar o se van a definir que estuvieron en contacto o no estuvieron en contacto, es decir, cuántos son los componentes de la cadena epidemiológica. Porque a esos trabajadores y familiares de esa cadena epidemiológica los tenemos que enviar a cuarentena, los tenemos que aislar. Y eso es lo que se llama cerco epidemiológico. Les tenemos que hacer el cerco para evitar que esas personas que estuvieron en contacto directo con ese caso vayan a infectar a otros. Entonces, si nosotros cumplimos con las normas de bioseguridad, es posible que si hay un trabajador con una enfermedad, en primer lugar, reflexionaríamos y concluiríamos que es posible que ese trabajador no contrajo la enfermedad en su trabajo porque en el trabajo se siguen las normas al pie de la letra de las normas de bioseguridad. Y segundo, tendríamos la tranquilidad de que muy pocos o ningún trabajador de la empresa lo aislaría la secretaría porque la empresa está cumpliendo con las normas de bioseguridad. Si la empresa no cumple con normas de bioseguridad y hay un caso en esa empresa, pues llegará la Secretaría de Salud y dirá, usted, y es posible que se me lleve a la mitad de mis trabajadores a la casa, los aísle, y entonces eso me hace daño para la empresa. Es decir, estas actuaciones se hacen, uno, para el cerco epidemiológico se hace para evitar que la enfermedad se me propague en mi empresa. La identificación oportuna de la enfermedad se hace para tratar
rápidamente al trabajador, porque mientras yo más rápido le inicie un tratamiento, más posibilidades hay de que el tratamiento sea exitoso, y también para identificar rápido las personas que estuvieron en contacto, identificar lo que se llama la cadena epidemiológica y hacer el cerco epidemiológico. Entonces aquí ya rápidamente me quedan 5 minutos para terminar. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Qué se debe hacer si un trabajador presenta síntomas leves a moderados de infección respiratoria aguda sin haber tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID? Voy a darles los tips más importantes de cada una de estas diapositivas. Si un trabajador llama y dice que amaneció con gripa, por favor díganle que se quede en la casa. Que se quede en la casa, y por favor díganle a ese trabajador que llame a la EPS. Y si ese trabajador tiene dificultades para contactar a la EPS, por favor, el líder del sistema de gestión de la empresa acompañe, ayude a ese trabajador para que la EPS lo asista. Puede ser que la EPS le diga que lo va a llamar, o que le hace una llamada telefónica y le hace una teleorientación, o le hace una teleconsulta, o le envía un médico a la casa, dependiendo del estado del trabajador. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Y estar pendiente qué pasa con los síntomas de ese trabajador. Si el trabajador se recupera y la EPS le dice que puede volver a su trabajo, que vuelva al trabajo, no hay ningún inconveniente. La siguiente, Carolina, por favor. Gracias. Segundo caso, ¿qué se debe hacer si un trabajador presenta síntomas severos de infección respiratoria aguda con contacto con una persona diagnosticada con COVID? Esto es una urgencia, y además, recuerden que el primer caso no nos comunicamos con la Secretaría de Salud. Aquí sí hay que comunicarse con la EPS y con la Secretaría de Salud y con la ARL, porque nosotros estamos en todos los escenarios, ¿ok? Positiva estará en todos los escenarios que se presenten, independiente si la enfermedad es o no es de origen laboral, porque en este momento lo que nos interesa es, primero, que el trabajador se recupere rápido, que sea atendido rápido por su EPS, y segundo, que la enfermedad no se disemine dentro de la empresa. Entonces, en este caso, como hay una evidencia de que el trabajador estuvo en contacto con un paciente COVID, pues tenemos que llamar rápidamente a la Secretaría de Salud y lograr que la Secretaría de Salud lo más rápido posible envíe o solicite la información que se necesita. Mientras eso, corramos nosotros. Empecemos a identificar si hubo personas que estuvieron en contacto. Y recuerden que ustedes ya deben tener ese listadito ya organizadito de todas las personas que trabajan en el frente de trabajo. Su nombre, su número celular, su correo electrónico si lo tienen, su dirección de la casa. ¿Ok? Porque en el momento que la Secretaría de Salud lo pida, pues la Secretaría de Salud se va a comunicar con ellos y con ustedes en la empresa, y les va a decir, estas 4 personas se tienen que ir para la casa. ¿Y qué va a hacer la Secretaría de Salud? Pues la Secretaría de Salud tiene que vigilar que la EPS realice rápidamente la prueba a ese trabajador que está con esa enfermedad respiratoria, para saber si ese trabajador tiene la enfermedad, o la EPS le inicie un tratamiento en la casa, o la EPS lo hospitalice, dependiendo del cuadro, de la severidad del cuadro en ese momento del trabajador. Y también se tendrán que realizar pruebas a esas personas que hacen parte de esa cadena epidemiológica, que la Secretaría de Salud dijo hay que cercar a esas personas, es decir, hay que hacer un cerco epidemiológico porque estas personas estuvieron en contacto. Recuerden, mientras más
nosotros en la empresa sigamos las condiciones de bioseguridad, que ya las vamos a revisar a partir de 2 minutos con la jefe Carolina, ustedes tendrán menos personas que van a retirarle de su trabajo a la Secretaría de Salud. Porque ustedes están haciendo un esfuerzo económico para salir a trabajar, pero si se presenta un caso en la empresa, pues si no evidencian de que ellos han estado alejados de ese caso, pues la Secretaría de Salud les va a decir que esas personas se tienen que ir para su casa. Entonces, ojo con esas condiciones de bioseguridad. La siguiente, Carolina, por favor. Si un trabajador informa que tuvo contacto con una persona diagnosticada pero no presenta síntomas de infección respiratoria aguda, es muy similar el tratamiento y entonces ojo con eso. El cuadrado que les dije de las 4 esquinas, recuerden, ARL, empresa, EPS y Secretaría de Salud. Es importante trabajar siempre con EPS y Secretaría de Salud. La siguiente, Carolina, que voy a andar un poquito más rápido. Si es diagnosticado con COVID, pues ustedes ya saben lo que está pasando. Hay algunas personas, ojalá que si la persona es diagnosticada con COVID, ojalá que esté en el grupo del 80%, o sea, de los asintomáticos, ojalá. Y si es sintomático, ojalá que esté en el grupo de los sintomáticos leves. Y si no es leve, ojalá que esté en el grupo de los moderados, que son los que se hospitalizan, pero ojalá que no llegue a ser sintomático crítico. Recuerde que los sintomáticos críticos son los que tienen una insuficiencia respiratoria aguda que amerita una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. El pronóstico no es bueno para esas personas, ni siquiera para los que se recuperan, porque los que se recuperan un buen porcentaje terminan con enfermedades crónicas del pulmón como la fibrosis pulmonar. Así que, pues, precisamente ese es el temor, entre comillas, el miedo, entre comillas, que le tenemos a esta enfermedad, porque también es bastante incapacitante. Entonces hay que correrle con el diagnóstico, que ese trabajador inmediatamente sea atendido por la EPS. La siguiente, Carolina, por favor. ¿Qué hacer con los trabajadores que prestan servicio en las instalaciones de la empresa a través de terceros? Entonces, los casos son particulares de acuerdo a la relación contractual que haya con cada una de esas personas, que pueden ser estudiantes del SENA, pasantes del SENA, trabajadores en misión de empresas temporales, trabajadores contratados por órdenes de prestación de servicios, trabajadores tercerizados por outsourcing. Es decir, hay muchas condiciones de tercerización, eso lo saben ustedes más que yo, pero traten de que la política que se establezca en la empresa sea única y que sea cumplido por todos los trabajadores, sean de contrato laboral o sea por otro tipo de contratación. Sigamos, Carolina, por favor. Esto es la página del Ministerio de Salud, donde ustedes pueden encontrar todas las líneas telefónicas de las EPS. Sigamos, Carolina, por favor. Y en la misma página ustedes también encuentran todas las líneas de las secretarías de salud. Es importante que ustedes tengan un contacto con la Secretaría de Salud, que sepan exactamente cuál es la extensión, no que tengamos el conmutador de la Secretaría de Salud, no nos sirve para nada el conmutador. Ya tenemos que saber cómo se llama la doctora o el doctor que está atendiendo en apartado, en Urabá, estos casos, y para tener un acceso directo con ellos, ojalá tener el correo, ojalá tener el número celular, igual que las EPS de nuestros trabajadores. Sigamos, Carolina, por favor. Y lo que les decía del ministerio, el ministerio tiene esos documentos técnicos que son lineamientos, orientaciones y guías. Tiene infografías, tiene videos, tiene piezas gráficas. Por favor, utilicen eso. Ahí encuentran ustedes todo lo que necesitan. Si ustedes quieren saber cómo preparan una solución para el lavado de la suela de los zapatos de los trabajadores, allí encuentran cómo se prepara una solución. Si ustedes quieren saber cómo se hace el monitoreo de temperatura,
Allí encuentran esas orientaciones, esos lineamientos. Y por último, en Posipedia nosotros tenemos una cantidad de documentación, ya la jefe Carolina les va a explicar, donde ustedes pueden acceder. Tenemos lineamientos y de bioseguridad generales, y también tenemos una línea en el sector de la construcción, e igual para los diferentes subsectores de la manufactura que están habilitados en este momento para poder trabajar. Les agradezco mucho y a continuación sigue Carolina. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Entonces vamos a dar continuidad a la conferencia y vamos a entrar en materia con todos los temas de bioseguridad. Pues el doctor Francisco ya nos habló de cómo es el comportamiento del virus, de la importancia, y lo que quisimos graficar es la distancia social que debemos aplicar. Los 2 metros son importantes y nos protegen mucho más si usamos protección respiratoria o tapabocas. No es por molestar, el virus está presente cada vez que hablamos y que tosemos, está en nuestros fluidos, en la saliva, en la secreción nasal, y entonces podemos contaminar sin querer, porque de pronto nosotros no sabemos que tenemos el virus, pero se lo podemos transmitir a otra persona. Por eso es la importancia de los sistemas de bioseguridad, para que todos estemos tranquilos, y por eso es responsabilidad de todos. El doctor Ortiz ya nos hablaba de en qué consiste aplanar un poco la curva. En la gráfica roja lo que estamos viendo es que si todos nos enfermamos al tiempo, pues efectivamente el sistema de salud no va a alcanzar a darnos tratamiento ni manejo a todos, así que muchos de nosotros podríamos tener unas fatales consecuencias. Pero si nos portamos bien y conservamos las medidas de bioseguridad, pues esa curva se aplana, y quiere decir que nuestros hospitales y nuestro sistema de salud va a poder atendernos a todos, porque no vamos a llegar al mismo tiempo, sino vamos a llegar espaciados. Y ojalá muchos no tengamos que llegar al hospital, y quienes lleguen tengan el respirador y todos los elementos que necesitan. Y aquí yo quiero hacer una cuña, y también es importante proteger a nuestro personal de salud, porque ellos son los que por vocación están al lado de nosotros en nuestros peores momentos, a costa de su vida, de su sacrificio y de su propio bienestar. Entonces, digamos que hay que acompañar ese proceso, y están las 24 horas y van a estar todo el tiempo para cuidar gente que no conocen, pero que aman profundamente, porque esa es su vocación. El tema de bioseguridad no es nuevo, se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero casi siempre se asocia con gente de salud y con hospitales, ¿cierto? Uno en la constructora no piensa en temas de bioseguridad, en la mina tampoco, en la bananera tampoco, pero entonces resulta que sí está cuando tenemos contacto con microorganismos, con virus, con parásitos que están en la tierra, en los alimentos, y que hoy ya es colombiano, que es nuestro bello coronavirus. Positiva diseñó para ustedes una serie de documentos. Desde el mes de febrero tenemos disposición en Posipedia, como lo decía el doctor Ortiz, de una gran cantidad de documentos y de guías iniciales. Y ya tenemos dispuestos para ustedes también todas las guías y los acompañamientos para regreso al trabajo de una forma segura. Tenemos un documento macro que vamos a mirar hoy con las generalidades, y unas especificaciones por sectores económicos. En cada uno de los sectores económicos vamos a tener salud musculoesquelética, que es muy importante para evitar esas contracturas musculares, todo ese cansancio. Tenemos todo lo que soporta el riesgo psicosocial o salud mental, porque es que resulta que el virus también nos genera ansiedad y nos genera miedo, y nos cambió todos los proyectos que teníamos, nadie lo esperaba, y esos cambios tan bruscos pues son difíciles de manejar, más aún si tenemos gente muy cercana que está pasando por un momento de salud difícil, o si nos toca a nosotros un diagnóstico de estos y las condiciones no son muy buenas, pues afectan no solamente al trabajador, sino a su familia y a sus compañeros. Entonces, el tema de salud mental también está incluido dentro de los procesos de regreso a casa por sectores económicos. Y por supuesto, bioseguridad, que está muy de moda, pero
que más que una moda tiene que ser un comportamiento que de pronto hemos olvidado. Yo siempre les digo que tengo más de medio siglo y a mí me criaron con la urbanidad de Carreño y entonces uno no estornuda para todo el mundo, uno aprendió a estornudar. Este COVID vino a enseñarnos o a recordarnos las formas de comportamiento que deberíamos tener en todo el tiempo. De los documentos, entonces ya les hablé de los 90 que tenemos en estos temas y a partir de este momento pueden empezar a consultar los 99 específicos para el regreso a trabajo con especificaciones por actividad económica. Entonces es mucho más fácil y pueden consultar cualquiera de los dos bloques si quieren profundizar, pues obviamente está más y están los links y las conexiones para todos los procesos que tenemos con el ministerio. También van a encontrar las grabaciones de las videoconferencias y los webinars por si necesitan recuperar o retomar algunos de los conceptos. No voy a hablar mucho de las normas porque Víctor, que sigue después de mí, va a hablar específicamente de las circulares asociadas a construcción, pero este es un recorderis y obviamente los ministerios y el gobierno tratando de guiarnos y ayudando, pues todos los días saca una gran cantidad de normas, lineamientos, guías, decretos, circulares, resoluciones y cada uno está tratando de ayudarnos en ese proceso y tenemos una inundación importante, ¿sí? Estamos abrumados con tanta información, pero hay que aprender a leer, hay que consultarlos y hay que conocerlos. Tenemos la resolución 000666 del 24 de abril que nos da los parámetros generales de bioseguridad y después de ella han salido como la 675 para manufactura y otras especiales por cada uno de los renglones económicos que se van activando. Hoy con el doctor Víctor vamos a hablar básicamente de la circular 001 conjunta para construcción de edificaciones y su cadena de suministros, que es importante tenerla en cuenta. Entonces, si tengo una ferretería que surte la obra, pues yo hago parte de la cadena de suministros y me aplica entonces esa, pero también me aplica la resolución 00666, ¿de acuerdo? Y está la circular 003 de infraestructura y transporte del Ministerio de Salud, Trabajo y Transporte del 8 de abril, donde nos habla de todo lo que son las obras, pero para carreteras, para todo lo que es infraestructura. Sin embargo, si ustedes las ven, tienen cosas muy similares, pero tienen cosas súper específicas. Por ejemplo, la 03, que ahora Víctor nos hablará, hace mucho énfasis en qué voy a hacer con un trabajador que en medio de la obra y en medio del puente, allá lejos de todo, aparece con síntomas. Entonces debo tener un lugar especial para hacer ese manejo, para tomarle la temperatura, pero además como empresa y como jefe de seguridad y salud en el trabajo, debo tener pensado cómo lo voy a transportar hasta el municipio más cercano que lo pueda manejar. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar en todas esas cosas. COVID hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es algo distinto y yo siempre digo acá que nos sacó de la zona de confort. Nosotros veníamos muy cómodos trabajando en un proceso y casi que ya nos conocíamos todos nuestros riesgos y estábamos fácil. Y este nos invitó a trabajar de otra manera. ¿De dónde partimos? La invitación es partir de gestión del cambio, de la jerarquización para el control de los riesgos, que la ven en la pirámide invertida. Aquí no podemos hacer eliminación ni sustitución porque no depende de nosotros, pero las demás sí, todas las medidas técnicas, administrativas, comportamientos y EPP sí. Fortalecer el tema de bioseguridad y no perder de vista el ciclo PHBA alrededor del sistema de gestión para garantizar trazabilidad y orden. Recomendaciones generales, lea con cuidado cada una de las circulares y los lineamientos, manéjenlo con el equipo de la empresa, estas no son decisiones que usted toma solo, debe hablar con el jefe de operaciones, con el gerente, porque además ellos son los que van a aportar los recursos económicos y administrativos para poder organizar la gente que nos llegue todo el tiempo, comprar los elementos de protección personal, instalar los lavamanos, comprar jabón, comprar toallas, ¿sí? Todo eso hay que hablarlo entre todos. Escriba, por favor, los protocolos y personalícelos. Hemos visto desafortunadamente mucho copy-paste de protocolos de bioseguridad que le aplica a una obra y que le aplica a todas y resulta que no, porque en mi protocolo yo escribo que voy a poner canecas rojas cada 2 metros y si usted lo copia y lo pega exactamente igual,
tendrá que hacer exactamente lo mismo y por eso será medido. Uno es medido por las cosas que ponen los protocolos, entonces deben ser personalizados. Compre elementos de protección personal que tengan ficha de seguridad, ficha técnica y que sean legales, porque estamos hablando de la salud de nuestra gente y debemos garantizarles todo lo mejor. Porque si ellos se nos enferman, uno se queda en la casa, pero si son 10, es un brote en la empresa y seguramente volveremos al aislamiento y vamos a perjudicarnos todos. Por eso hay que hacerlo bien. Hay que tener evidencias de absolutamente todo. La buena intención cuenta, pero no hace parte de la trazabilidad ni de las evidencias, ¿sí? El yo quise, yo sí les dije, yo les iba a decir, yo había pensado, no funciona. Es que tengo para demostrar que efectivamente lo hice y que lo cumplí y que además fue exitoso, ¿sí? No puede quedarse en lo tengo pensado, pero lo tengo implementado, pero quién sabe si funciona. No, hay que asegurarse que funciona. Justificar las compras y las acciones y algo muy importante, comunicar. Al interior del sistema de gestión, lo primero que tenemos que hacer es una revisión grande de todos los documentos, que seguramente eso ya lo hicieron las semanas anteriores, incluir en la matriz de peligros el COVID, en la matriz legal todas las normas. Tenemos que tener una matriz de comunicaciones que también lo menciona el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debo actualizar mi plan de emergencia pensando en el COVID, entonces los botiquines deben tener guantes y tapabocas y debo tener lo que el doctor Ortiz les decía, la lista de nuestros trabajadores con todas sus características y saber a quién voy a llamar para hacer seguimiento y para hacer el acompañamiento. La matriz de elementos de protección personal, pero por supuesto, y adicionar y modificar el plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque lo que pensamos en diciembre y en enero de este año es distinto a lo que nos está pasando y debemos tener la capacidad de ajustarnos al cambio. En las medidas técnicas de control de ingeniería tengo que revisar cómo van a ser los sistemas de ventilación y de extracción, si voy a poner temas de barrera. Eso depende de qué, de la matriz de peligros que yo haya identificado y que tenga el interior. Y las medidas administrativas van desde la revisión de las personas que están trabajando conmigo, esa lista que hicimos, qué operaciones de la empresa pueden continuar desde la casa, la revisión de los procesos de transporte, porque debo tener un protocolo para el transporte de mi gente y el ajuste del protocolo de ingreso. ¿Cuáles son las personas que debo identificar entre todos mis trabajadores? Estas personas que tienen mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades hepáticas, renales, pulmonares. Debo identificar también a las mujeres en estado de embarazo porque estoy protegiendo 2 vidas y a las personas que son mayores de 60 años también. También debo tener presente que en la circular hay una circular, una resolución que habla de las personas mayores de 70 años, la resolución 464 del 18 de marzo, que nos dice cuáles son las excepciones y los cuidados que debemos tener para las personas mayores de 70 años. En la parte administrativa debemos hacer sí o sí la toma o la identificación de los síntomas que son compatibles con COVID. Coranap es una aplicación que les sirve. Alista en Positiva también les facilita ese proceso. El mismo trabajador puede entrar y hacer el registro y usted solamente le pide, pero no todos nuestros trabajadores tienen celular o tienen una flechita, entonces debemos pensar cómo hacer este registro de signos y síntomas y tener la trazabilidad y el proceso. Tenemos empresas que lo hacen por la mañana, por la tarde y por la noche, antes de que la gente se vaya. Eso lo define usted en su protocolo. Las otras acciones administrativas como el lavado de manos, el protocolo de salud, el distanciamiento social, la distribución de los puestos, las obligaciones y responsabilidades por cada nivel de la empresa, cómo voy a manejar los visitantes, los proveedores y los contratistas, debe tener en cuenta o pensar en cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? Y ajustarlo al presupuesto. Temas de comportamiento como procesos de inducción y de reinducción. La gente necesita un proceso de reinducción cuando llega ese primer día de trabajo. Debemos incluir en los procesos de formación y capacitación todo lo que tiene que ver con COVID, enseñarle a la gente. Uno cree que porque nosotros sabemos, todos tienen el mismo nivel de información y hay muchos mitos alrededor de este concepto, entonces hay que hablarle a la gente, contarle cómo es.
incluir a los visitantes, proveedores y contratistas y tener un manejo de protocolo de las áreas comunes, cómo vamos a ir organizados a los baños, a la cafetería, cómo van a ir a salir a comprar la empanadita fuera de la señora, vamos a dejar que la señora esté o no esté, o cómo nos vamos a organizar, ¿de acuerdo? En temas de transporte, tenemos que tener nuestro protocolo de transporte, los que llegan cerca que lleguen caminando, los demás en bicicleta o en moto. Si hay que tomar transporte público, pues usar y contarles cuáles son los elementos de protección personal y pensar en cómo voy a transportar a los sintomáticos si mi obra o mi proceso de trabajo queda alejado de alguna parte. En el tema de comunicación, aquí está un poco el cuadro que hablaba el doctor Ortiz. El trabajador en medio es el centro de nuestro proceso de comunicación y todos, EPS, empresa, Secretaría de Salud y ARL, comunicados y estar al pie. Todo lo que hacemos debe estar comunicado y más que comunicado debe ser entendido por la gente. Y estas son algunas de las alternativas, de las cosas que vamos a tener que empezar a cambiar. En temas de señalización, vamos a tener que empezar a contarle a la gente que hay que lavarse las manos y que se demora 20 segundos en eso, que no se pueden hacer aglomeraciones, que estornude dejando su naricita y la boquita ahí en el ángulo interno del codo, que evite saludarse de beso, de mano o de abrazo, que no se toque la cara, que haya un protocolo para el regreso a la casa y como ese trabajador me interesa que esté bien, me interesa que llegue bien a su casa, que salga bien de su casa y que no se enferme su gente. El protocolo de distanciamiento, entonces voy a marcar las zonas, voy a marcar los buses, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Eso es como la gestión. Nuevamente recordarles las líneas, incluso por la línea del call center nosotros les brindamos orientación, tenemos una línea para bioseguridad, una línea para manejo de situaciones emocionales en el caso que necesiten apoyo y todos los documentos que tenemos dispuestos. Esto es un brochazo de todo lo que necesitamos saber en bioseguridad, que vamos a ampliar un poco más con la intervención de Víctor. Víctor, te dejo entonces. Doctora Carolina, muchísimas gracias y de verdad un saludo enorme desde el Ministerio del Trabajo, Oficina Especial de Urabá, para todos los empleadores y personas que nos están escuchando en estos momentos. La doctora Carolina fue muy amplia en ese sentido, en exponernos un brochazo más o menos de las normas que desde el punto de vista de la pandemia o de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, se están hoy en día aplicando. Quiero empezar con esta frase de la gran escritora Vivian Green, quien durante aquella época de la gran recesión, por allá en 1929, entre las dos guerras, escribió que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Pues efectivamente nos tocó aprender a bailar bajo esta lluvia, bajo esta tormenta, y le tocó al sector de la construcción salir adelante frente a esta situación, precisamente por lo difícil que es que este sector, tanto la construcción, manufactura y demás, puedan hacer trabajo en casa o teletrabajo. Por esa razón es que el Ministerio del Trabajo, de manera conjunta con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, ha expedido una serie de circulares, entre ellas la circular conjunta 001 y la circular 003. Pero quiero empezar hablándoles a ustedes frente al tema de la circular, que son recomendaciones o lineamientos. Son recomendaciones o lineamientos que desde el punto de vista jurídico permiten el cumplimiento de normas. ¿Cuál norma? En este caso para el Decreto Nacional 593 de 2020 y para el caso de, en este caso, el municipio apartado del Decreto Municipal 168 del 26 de abril de 2020. El Ministerio del Trabajo por allá en febrero 24 del 2020 expidió la circular 017, que recordemos la intervención que hizo el doctor Francisco, hablaba de unas fases, él hablaba de unas fases de prevención, contención y unas fases de mitigación y recuperación. La circular 017, y de verdad hago un llamado a todos los empleadores para que le echen una leidita, la desempolvemos, porque si bien se expidió en febrero de este año, esa circular trata el tema precisamente de la prevención y la contención en cuanto al COVID-19. Señores empleadores, ustedes van a salir en estos momentos a laborar o a realizar su labor y muchos de ustedes no tienen dentro de sus trabajadores o número de trabajadores casos sospechosos o casos confirmados. Para eso es la circular 017, para la contención y sobre todo para la prevención. En ella ustedes van a encontrar que se van a clasificar los trabajadores en trabajadores con riesgo de exposición directa,
trabajadores con riesgo de exposición indirecta y trabajadores con riesgo de exposición intermedia. Tal cual como lo explicaba el doctor Francisco, los que tienen riesgo de exposición directa son aquellos que trabajan directamente con enfermos ya debidamente confirmados del COVID-19, que son, por ejemplo, el caso del sector salud. Pero ustedes, desde el punto de vista del sector de la construcción, van a trabajar con, o sus trabajadores van a estar con riesgos de exposición indirecta, es decir, aquellos que son sospechosos y que puedan llegar a ser sospechosos. Y como lo decía la doctora Carolina ahorita, cuando se presenten esos casos, tendrán que aislarlos en un sitio seguro dentro de sus obras o dentro de sus empresas y disponer de un servicio o de un tratamiento especial para estas personas. Y todos los trabajadores de la obra van a estar con un riesgo de exposición intermedia. Para todos ellos, cuando hablamos de intermedia, es que puede haber la opción de que en algún momento vayan a contraer la enfermedad por cualquier circunstancia, porque alguno de los familiares estuvo en contacto con alguna persona contagiada, porque uno de los trabajadores ingresó a la obra con los síntomas del SARS-CoV-2 o COVID-19, como hoy se establece. Entonces, después, más adelante se despidió la circular conjunta 001 y la 003, de la cual nos habló la doctora Carolina, y es precisamente aquellas orientaciones que buscan prevenir y mitigar para reducir la exposición y contagio para la infección respiratoria del COVID. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los destinatarios de esta circular? Al igual que la 017 y la 003. Todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones, residenciales y no residenciales, ojo con esto, que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria. No es que estemos en un proyecto y lo vayamos a iniciar o que estemos por iniciar, no, es aquellos que durante el estado de ejecución, durante la emergencia sanitaria, se inició a cabo la ejecución por parte de esta empresa. Entonces hay que tener en cuenta. Y también, como lo decía la doctora Carolina, cadena de suministros y materiales. ¿Qué implica esto? Esto implica la entrega, carga y descarga de materiales, almacenamiento, producción, pedido, transporte, comercialización y grandes superficies que tienen que ver con esta cadena de suministros del sector de la construcción. Entonces hay que tener en cuenta que son estos dos sectores. Esta circular conjunta, que reitero, les pido el favor a todos que la lean con la 003 y la 017, establece unas medidas generales que deben adoptar los responsables de la construcción. Establece a su vez unas medidas generales que deben adoptar los líderes de la obra, que son el director, interventor y supervisor. Y establece además unas medidas que deben adoptar las administradoras de riesgos laborales que están contenidas en la circular 017 y que básicamente trata para el tema de las administradoras de riesgos laborales, que es en el acompañamiento, en la comunicación constante con los empleadores y sobre todo en la reunión constante para adoptar medidas de protección y medidas de uso de elementos de protección personal. Finalmente, medidas que se garanticen en obras y otros espacios. Esta circular 001 también habla de medidas que deben implementar los trabajadores al interior o cuando salen de la obra, por ejemplo, en la relación con sus familiares y demás. Por eso es tan importante, más adelante se los voy a hablar de la comunicación que debe tener ese líder de seguridad y salud en el trabajo con sus trabajadores. Entonces, cada proyecto debe adoptar su propio protocolo de bioseguridad y prevención y deben ser cargados o enviados a la página, al correo electrónico plancovidconstruccion@minvivienda.gov.co, como lo establece ahí la diapositiva, hasta antes del 30 de abril. Y también algunas alcaldías están recibiendo la inscripción de estos protocolos, para el tema del sector salud. Es muy importante que este protocolo, porque este protocolo me va a permitir a mí tener un norte y saber hacia dónde vamos en el tema de bioseguridad, prevención y promoción en este sector. Más adelante hablaremos también de algo que será el plan que se va a trabajar para el cumplimiento de ese protocolo. Y es ese plan que se va a desarrollar con la persona que la entidad designe o la organización designe para darle cumplimiento precisamente a ese protocolo, y es lo que comúnmente conocemos como el PAPSO o el Plan de Aplicación de Protocolos Sanitarios para la Obra. Entonces, para ser un poco concretos en eso, vamos a tener el proyecto de protocolo de bioseguridad, que hoy ya debe estar en el correo institucional plancovidconstruccion@minvivienda.gov.co,
Y además, concomitante a esto y más adelante, tendremos que desarrollar el plan de aplicación de ese protocolo que estamos nosotros notificando al Ministerio de Vivienda. Es decir, vamos a tener un plan de aplicación del protocolo, perdón, un protocolo de bioseguridad y un plan de aplicación de ese protocolo de bioseguridad. Más adelante, si el tiempo nos lo permite, estaremos hablando de eso. Bueno, entonces las medidas generales que deben adoptar los responsables de los trabajadores del sector de la construcción son básicamente deben integrarse al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto no puede ser una isla aparte. Debe estar trabajado con el sistema de gestión, como lo manifestaba la doctora Carolina. Debe buscar que los trabajadores a través de los distintos comités se unan precisamente a ese protocolo para que entre todos podamos aprender a bailar bajo la lluvia, como lo decía al comienzo, bajo esta tormenta que es COVID-19. Esas medidas deben ser socializadas, implementadas y evaluadas por el área de recursos humanos o quien haga sus veces o quien designe en su caso el empleador. El propósito, como lo decía el doctor Francisco, contener y mitigar. Hay dos fases, básicamente la norma lo divide en dos, es la prevención y contención y la mitigación. Es importante que las empresas lo tengan muy en cuenta porque a partir de que se conozca el primer caso confirmado de COVID-19 al interior de sus organizaciones, hay que cambiar las actuaciones y la mitigación. Por eso es que yo enfatizo en que hay que leer muy bien la circular 017, la 001 y la 003, porque la 017 me habla de contención, las demás me hablan del tema de la mitigación. Siguiente. Frente al tema de los elementos de protección personal, como les decía, es una de las medidas más importantes que trae esta circular. El empleador debe garantizar la provisión y el uso por parte de todos los trabajadores de esos elementos de protección que han sido definidos en el protocolo y que previamente, con fundamento en las atribuciones que se le ha dado a las ARLs, les han diagnosticado para ustedes cuáles deben ser esos elementos de protección para utilizar en la obra. Tengan en cuenta que ustedes dentro del sector de la construcción manejan unos elementos de protección personal que son acordes al desarrollo de su labor. Frente a estos casos, la norma me dice que aparte de los elementos de protección que todos conocemos como el uso de tapabocas, guantes y demás, frente a esos especiales del sector de la construcción debe haber un uso adecuado, debe haber una limpieza adecuada y sobre todo los trabajadores deben usarlo de una manera individual. No puede haber préstamo de elementos de protección personal. Eso hay que tenerlo muy en claro. Y si son mascarillas desechables, todos los empleadores que realizan la actividad, una vez la realicen, deben votar pues estos elementos para los que son de contenido de carácter desechable. Siguiente, por favor. Tal cual como les decía, deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol, agua y jabón previo a su uso. Esto es importante. Los trabajadores cuando ingresen y salgan de la obra deben cambiarse de ropa, lo cual debe hacerse de manera diaria. Esto es para evitar no solamente el contagio en obra, sino también que se pueda contagiar a las demás personas o que el virus pueda ser llevado directamente al hogar del trabajador y evitar esa propagación, que era lo que nos decía el doctor Francisco, de evitar para después pasar esa etapa del cierre o del cerco epidemiológico. Siguiente, por favor. Entonces, estas medidas, para que ustedes lo tengan en claro, se utilizan en un espacio de tiempo determinado. Es decir, tenemos la normatividad nos ha establecido 3 eventos en los cuales se empiezan a aplicar estas medidas. Uno es al ingreso de la obra, en aquellos espacios donde van a concurrir los trabajadores, entonces vamos a tener en ese espacio de ingreso a la obra las medidas que, reitero, hay que echarles una leidita, están en la circular 001, son bastantes, yo les voy a hacer un resumen pequeño de ellas. También se aplican en los campamentos, en las áreas de almacenamiento de maquinarias, en las herramientas y para las herramientas de trabajo individual. Son aplicables igualmente para las áreas de comedores, de unidades sanitarias, áreas de lockers, áreas de almacenamiento de material de construcción, ascensores y demás, y obviamente para la proximidad entre personas y trabajadores. Sigamos. Entonces, las medidas, ¿cuáles son? Importante.
y en esto quiero ser rápido, pero sí quiero ser conciso. Las medidas son, primero, de carácter informativo, que estemos, lo que decía el doctor Francisco, informándole a los trabajadores. Esa persona que designe la empresa va a ser la persona que va a estar informándole a los trabajadores si llegan a presentar los síntomas como tos, fiebre, fatiga, dolor de garganta y demás. Y además, disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar el lavado de manos con agua y jabón. Publicar imágenes ilustrativas. Adicional a lo anterior, la circular 003 me habla de algunas medidas, y perdóneme que reitero que vaya de esta manera como tan rápido, pero es por el tiempo. Hay que evitar la interacción social, señores empleadores. Eviten la asistencia a interacciones en lugares donde haya aglomeración de personas. Por favor, estén manteniéndose en cuanto a la información que emitan no solamente las entidades de control nacional, como los ministerios, sino también las informaciones que emitan las autoridades locales y departamentales de salud. Que sus trabajadores manejen una higiene personal de lavado de manos mínimo cada 3 horas al iniciar y terminar la jornada de trabajo y cuando estén desarrollando antes de ingresar, por ejemplo, a los comedores que tengan destinados para tal fin. Ojo con el secado con toallas en un solo uso, es importante, ojalá que sean toallas desechables para evitar así de esa manera la propagación del virus. Importante la prevención, como les digo, la comunicación directa con sus trabajadores. La doctora Carolina hablaba de una matriz de comunicación, es importante que la tengan establecida, si no la tienen, la creen, donde cada uno de los trabajadores los tengamos definidos con teléfono, dirección, estado actual de salud, su EPS, su ARL y los teléfonos de las autoridades locales y las autoridades seccionales de salud. Los puestos de trabajo deben estar limpios, debe estarse desinfectando cada uno de ellos con los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud. Oficinas ventiladas, oficinas y vehículos ventilados, ojo con eso. Si vamos a transportar a los trabajadores, debemos hacerlo con ventanas abiertas y las oficinas deben estar completamente ventiladas. En la medida de lo posible, no usen aire acondicionado, ha sido la directriz que ha dado el Ministerio. Procuren conservar la distancia de 1.5 metros entre compañeros y colaboradores. Mantengan las capacitaciones virtuales y las reuniones virtuales y usen adecuadamente los recursos como los elementos de protección personal. Siguiente. Bueno, teniendo en cuenta que ya se nos está acabando el tiempo, si quiere adelantemos un poquito más las diapositivas. Siguiente. Siguiente. Sí, igual de todas maneras estas diapositivas serán compartidas a los correos. La idea, reitero a ustedes, es darles como un abrebocas de lo que son estas circulares dentro de todo este universo de normas que se ha establecido por parte del Gobierno Nacional del Estado de Emergencia Sanitaria. Es importante que las tengan ustedes en cuenta, las estén manejando, las estén leyendo y como lo decía la doctora Alexandra al comienzo de esta intervención, nosotros tenemos los canales de comunicación dispuestos a través de esos canales virtuales que encuentran en la página web del Ministerio del Trabajo. Cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto estaremos prestos a resolverla y reitero, me pido disculpas por el tema del tiempo. Doctora Carolina, hasta aquí yo creo que llega la intervención del Ministerio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención que nos han brindado el día de hoy. Nuestros expertos, tenemos unas 2 preguntitas que responder rápidamente para recordarles también, quiero recordarle a todos nuestros afiliados, así como nos comentaba el doctor Víctor, este material no será enviado por correo, sino que ustedes lo van a poder diligenciar y lo van a poder encontrar en Posipedia. Ahí estará cargado una vez finalice el taller, 24 horas después lo van a poder encontrar en www.posipedia.co/talleres-web para que estén ahí conectados y puedan encontrar toda la información. Entonces, doctora Adriana, tenemos aquí unas preguntas. Adriana, perdón, doctora Alexandra, tenemos aquí unas preguntas. Nos dicen,
Nuestros participantes nos dicen: una ferretería que está en la cadena de suministros del sector construcción debe registrar el protocolo de bioseguridad ante el Ministerio de Vivienda. Hola, sí, escucho. Bueno, la circular 001 va dirigida a los actores del sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros. Así las cosas, las ferreterías hacen parte de la cadena de suministro, por tanto deben adoptar los protocolos de bioseguridad. Y ahí es que tener de presente que el propósito de los protocolos y que en estos momentos se exija que el sector de la construcción adopte protocolos es por la misma prestación del servicio y es reducir el riesgo de exposición de los trabajadores, el personal involucrado en las operaciones y en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por el contacto interpersonal que tenemos. Así Vale, entonces las ferreterías deben presentar los protocolos de bioseguridad al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al correo plan COVID construcción@minvivienda.gov.co, tal como lo expresó el doctor Víctor en la intervención que realizó. Bueno, muchísimas gracias, doctora Alexandra. Ya todos nuestros participantes saben, así como en muchas de las intervenciones se hizo la acotación de dónde podrían encontrar la información. Quiero recordarles que todas sus preguntas estarán resueltas. No se preocupen por temas de tiempo. Vamos a hacer solamente esa pregunta, pero las demás cargadas en Posipedia. Ahí ustedes podrán encontrar la respuesta a sus preguntas, la grabación del taller web y el material que sería la presentación. Todo este material cargado para ustedes para que lo puedan nuevamente revisar y lo puedan ver nuevamente sin ninguna novedad. Les agradecemos a todos por su participación y la intervención también brindada a nuestros profesionales. Muchísimas gracias por estos temas tan importantes que día a día nos siguen fortaleciendo en nuestro conocimiento. De igual forma que... Sí, señora, claro, Alexandra, coméntanos. Muchas gracias, discúlpeme que me le robe la palabra. Como Tranquila. Ministerio del Trabajo queremos agradecerle a las empresas que han estado atentas, a ustedes Positiva nuevamente agradecerles por el espacio y recordarles de una manera pues reiterativa, porque sabemos que estamos en esta situación y debemos utilizar los escenarios que tenemos, repetirles que el correo de la Oficina Especial de Urabá es oe@mintrabajo.gov.co y es el canal que tenemos dispuesto para resolver algunas inquietudes, consultas, trámites que las empresas también deben presentarnos. Entonces, les agradecemos el espacio y muchas gracias. Perfecto, doctora Alexandra. Ya tienen ahí todos nuestros participantes el correo que nos acaban de dar del Ministerio de Trabajo de la zona de Urabá para que puedan conectarse y estar atentos y mandar y estar pendientes de toda la información con el ministerio. Quiero agradecerles a todos por su participación, por su colaboración, sus preguntas. Quiero recordarles que en el momento de finalizar el taller web deben dar clic en salir y diligenciar la encuesta para poder validar su certificación. Los invitamos a estar conectados del portal Travesía, donde podrán encontrar todo el cronograma de nuestro Plan Nacional de Educación y donde también podrán realizar sus inscripciones a nuestras acciones educativas. El día de hoy tendremos 3 talleres web más en el horario de 10 a 11 de la mañana, de 2:30 a 3:30 p.m. y de 5 a 5:30 p.m. Cada día para que estemos más conectados y mejoremos esas experiencias en fortalecimiento del conocimiento, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos en una próxima misión. Feliz día para todos.